Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que tu copyright n teniendo un día fantástico. Si son nuevos por aquí, les doy la cordial bienvenida. Les invito a que se pongan CU superíndice 3 modos, se preparen un cafecito o su bebida favorita y se relajen mientras hablamos de un tema que vaya que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a hablar de una noticia que ha estado en boca de todos, una bomba que ha estallado en los medios y que involucra a dos figuras muy queridas, o al menos hasta ahora lo eran, Halil İbrahim y Esla Turkoglu. A su vez estamos hablando de rumores y digo rumores porque hasta que no haya confirmación superíndice 3N oficial, todo debe tomarse con pinzas, de una supuesta infidelidad por parte de Halil a Esla. Rense que esto se pone interesante. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago, si les gusta estar al día de las últimas noticias del mundo del espectáculo turco y si quieren formar parte de esta comunidad, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y sean los primeros en enterarse de todo lo que está pasando. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Ahora vamos a lo que nos compete. Como les decua el rumor de una posible infidelidad por parte de Halil İbrahim a Esla Turkoglu ha corrido como la superíndice 3 Lbora en los últimos días. ¿De du superíndice 3 de surgió superíndice 3 todo esto? Pues bien, todo comenzó superíndice 3 con unas fotografías y vídeos que aparecieron en redes sociales donde se ve a Halil en actitud cariu más menos osa con otra mujer que no es Esla. Obviamente la reacción superíndice 3N del público no se hizo esperar. Imagúnense la escena, Halil İbrahim, el galu N turco que ha conquistado corazones con su talento y carisma, aparentemente muy acaramelado con otra persona. Las imágenes, por supuesto, son un tanto ambiguas, no se ve nada explícito, pero la cercanía y la química que se percibe en ellas han sido suficientes para encender la llama de la sospecha. Claro, como es de esperarse, las redes sociales se han inundado de comentarios a favor y en contra. Hay quienes defienden a capa y espada a Halil, argumentando que las fotos pueden ser sacadas de contexto, que podría ser una amiga, una familiar o incluso una compau más menos era de trabajo. Otros, en cambio, lo crucifican y lo tachan de infiel, asegurando que las pruebas son irrefutables. ¿Y Esla? Copyright, dice Esla. Pues hasta el momento ni ella ni Halil han emitido ningún comunicado oficial al respecto. Guardan un silencio sepulcral que, lejos de calmar las aguas, ha contribuido a alimentar a UNMU desde la Polu Copyright Mica. Esta falta de declaraciones ha hecho que muchos se pregunten si realmente hay algo que ocultar. ¿Estar esperando el momento oportuno para hablar? ¿O simplemente prefieren que la tormenta pase y todo vuelva a la normalidad? La verdad es que en este tipo de situaciones, es muy difícil saber qué copyright es lo que realmente está sucediendo de true, SDCU maras. Los famosos, al igual que nosotros, tienen derecho a su privacidad y a resolver sus problemas personales lejos del ojo público. Sin embargo, cuando se trata de figuras tan queridas y medio úticas como Halil y Esla, es inevitable que sus vidas se conviertan en un tema de interu copyright general. Además, hay que tener en cuenta que la relación superíndice 3N entre Halil y Esla siempre ha sido objeto de especulación superíndice 3N. Desde que comenzaron a trabajar juntos, los rumores de un posible romance no han cesado. Muchos fans más menos han con verlos juntos en la vida real, se ayu de la pantalla. Y aunque ellos nunca han confirmado ni desmentido nada, la química que transmiten es innegable. Pero volviendo al tema de la supuesta infidelidad, es importante recordar que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. No podemos juzgar a Halil Beysu donos únicamente en unas fotos o vídeos que circulan por internet. Es necesario esperar a que haya una confirmación superíndice 3N oficial, ya sea por parte de Ucondiéresis Copyright L, de Esla o de algún representante. Mientras tanto, lo mejor que podemos hacer es ser prudentes y evitar difundir rumores o información superíndice 3N no confirmada. Recordemos que detrás de cada famoso hay una persona, con sentimientos y emociones, y que este tipo de situaciones pueden ser muy dolorosas y difíciles de sobrellevar. Por otro lado, también copyright N es importante analizar el impacto que este tipo de noticias tiene en la imagen pública de los involucrados. Una acusación superíndice 3N de infidelidad puede dar más menosar gravemente la reputación superíndice 3N de un artista, afectando su carrera profesional y su vida personal. En este caso,
tanto Alil como Esla podrán verse perjudicados por esta polu copyright mica, independientemente de si los rumores son ciertos o no. Y hablando de carreras profesionales, tanto Alil como Esla se encuentran en un momento muy importante de sus vidas. Ambos han logrado consolidarse como dos de los actores prometedores de la nueva generación Superíndice 3N turca. Han protagonizado exitosas series de televisión Superíndice 3N y han cosechado una gran cantidad de fans en todo el mundo. Por lo tanto, es fundamental que ambos manejen esta situación Superíndice 3N con mucha cautela y profesionalismo. Deber sopesar cuidadosamente sus opciones y decidir cuál es la mejor manera de abordar el tema. ¿Optar por el silencio, esperando a que la polu copyright mica se diluya con el tiempo? ¿O decidir hablar abiertamente sobre el tema, dando su versión Superíndice 3N de los hechos y tratando de aclarar la situación Superíndice 3N? Sea cual sea la decisión Superíndice 3N que tomen, lo importante es que lo hagan pensando en su bienestar y en el impacto que sus acciones tendrán en sus vidas y en sus carreras. Y nosotros como espectadores debemos respetar su decisión Superíndice 3N y evitar caer en juicios apresurados o especulaciones infundadas. En definitiva, la supuesta infidelidad de Halil İbrahim a Esla Turkoglu es un tema que ha generado mucha controversia y debate en los últimos días. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones y especulaciones, y la falta de información Superíndice 3N oficial ha contribuido a alimentar a la polu copyright mica. Como les he dicho a lo largo del vídeo, es importante ser prudentes y evitar difundir rumores o información Superíndice 3N no confirmada. Debemos esperar a que haya una versión Superíndice 3N oficial de los hechos y respetar la decisión Superíndice 3N que tomen Halil y Esla al respecto. Mientras tanto, lo mejor que podemos hacer es seguir disfrutando de su talento y apoyando sus carreras profesionales. En resumen, hemos hablado de la bomba que ha estallado en el mundo del espectáculo turco, los rumores de una supuesta infidelidad por parte de Halil İbrahim a Esla Turkoglu. Hemos analizado el origen de la polu copyright mica, las reacciones del público, el silencio de los protagonistas y el impacto que este tipo de noticias puede tener en la imagen pública de los involucrados. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Me gustaría saber su opinión Superíndice 3N sobre el tema. ¿Qué copyright piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Halil fue infiel a Esla? ¿O creen que todo es un malentendido? Dejen sus comentarios aquí abajo y díganme lo que piensan. Me encanta leer sus opiniones y crear un debate sano y constructivo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido un rato. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si les gustó Superíndice 3, denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares y lo muy importante suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y sean los primeros en enterarse de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo turco. Los quiero mucho. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Adiós Superíndice 3S. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen un segundo. Porque la historia no termina aquí. Después copyright de investigar un poco a fondo, he encontrado algunas pistas y detalles adicionales que podrán arrojar luz sobre este embrollo. Y cru copyright esto se pone aún intrigante. Para empezar, vamos a analizar las famosas fotos y vídeos que desataron toda esta tormenta. Como les mencionaba antes, las imágenes son ambiguas, pero hay un detalle que no podemos pasar por alto. La mujer que aparece junto a Halil İbrahim se parece sospechosamente a una modelo emergente que ha estado trabajando en algunos proyectos menores en la industria del entretenimiento turco. Su nombre es Ayşe Demir. Ahora bien, ¿qué copyright es Ayşe Demir y qué copyright relación Superíndice 3N tiene con Halil İbrahim? Aquí es donde las cosas se complican. Según algunas fuentes cercanas a Halil, Ayşe Demir fue contratada recientemente para participar en un videoclip musical de un artista turco muy popular. Halil, al parecer, estuvo presente en la grabación Superíndice 3N del vídeo para apoyar a su amigo, el cantante. Y aquí es donde la teoría de la amiga familiar, o compa más menos era de trabajo podrá tener algo de sentido. Si Ayşe Demir simplemente estaba trabajando en el mismo proyecto que Halil,
es posible que las imágenes que circulan por Internet sean simplemente el resultado de un momento de camaradería entre compau más menos eros de trabajo. Pero, ojo. No todo es tan sencillo como parece. Porque según otras fuentes, es cercanas a Esla Turkoglu, la actriz estuvo devastada por las imágenes y se siente traicionada por Halil. Al parecer, Esla confiaba plenamente en su pareja y nunca sospechó superíndice 3 que algo así podría estar sucediendo. De hecho, algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos aseguran que Esla y Halil han tenido fuertes discusiones en los últimos días y que su relación superíndice 3N podría estar al borde del colapso. Incluso hay quienes afirman que Esla ya ha contactado a un abogado para evaluar las opciones legales en caso de que la infidelidad de Halil se confirme. La cosa se pone cada vez más seria. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos. Todavía no tenemos ninguna confirmación superíndice 3N oficial y todo esto podría ser simplemente un malentendido. Sin embargo, la tensión superíndice 3N en el ambiente es palpable y la falta de declaraciones por parte de los protagonistas solo contribuye a alimentar a UNMUS la incertidumbre. Ahora bien, ¿por qué Copyright Halil y Esla han optado por el silencio? ¿Por qué Copyright no han salido a desmentir los rumores o a dar su versión superíndice 3N de los hechos? Aquí es donde entran en juego las estrategias de comunicación superíndice 3N y las consideraciones de relaciones públicas. En el mundo del espectáculo es muy común que los famosos recurran al silencio stratu copyright hico cuando se enfrentan a situaciones polu copyright micas. El silencio, en algunos casos, puede ser la mejor arma para proteger la imagen pública y evitar que la situación superíndice 3N se salga de control. Por ejemplo, si Halil y Esla salieran a desmentir los rumores sin tener pruebas contundentes de que no hubo infidelidad, podrían alimentar a UNMUS la polu copyright mica y generar a UNMUS especulación superíndice 3N. Además, podrían correr el riesgo de ser contradichos por otras fuentes o por nuevas evidencias que puedan surgir en el futuro. Por otro lado, si Halil y Esla decidieran hablar abiertamente sobre el tema, tendrán que estar preparados para responder a preguntas difíciles y enfrentarse a críticas y juicios de valor por parte del público y de los medios de comunicación superíndice 3N. Además, podrán correr el riesgo de revelar detalles personales que preferirán mantener en privado. Por lo tanto, es muy probable que Halil y Esla copyright en sopesando cuidadosamente sus opciones y decidiendo cuál es la mejor manera de abordar el tema. Quizás es tu copyright en esperando a tener esa información superíndice 3N antes de hablar, o quizás ese simplemente es tu copyright n tratando de proteger su privacidad y evitar que la polu copyright mica afecte a sus carreras profesionales. En cualquier caso, lo que es claro es que esta situación superíndice 3N es muy delicada y que tanto Halil como Esla necesitan tiempo y espacio para resolver sus problemas personales. Y nosotros como espectadores debemos respetar su decisión superíndice 3N y evitar caer en juicios apresurados o especulaciones infundadas. Pero ojo. Porque la historia aún no ha terminado. He estado leyendo algunos foros de fans y he encontrado algunas teorías conspirativas bastante interesantes. Algunas personas creen que todo esto es una estrategia de marketing para promocionar la nueva serie de televisión superíndice 3N que Halil y Esla a punto de protagonizar juntos. Según esta teoría, los rumores de infidelidad son simplemente una forma de generar expectación superíndice 3N y de atraer la atención superíndice 3N del público hacia la serie. Al crear una polu copyright mica en torno a la relación superíndice 3N de Halil y Esla, los productores de la serie estarán asegurando que la gente hable de ella y que es tu copyright interesada en verla. Suena descabellado, su copyright. Pero en el mundo del espectáculo, todo es posible. Y no será la primera vez que se utiliza una estrategia de marketing controvertida para promocionar un producto o un servicio. Sin embargo, yo personalmente creo que esta teoría es poco probable. Si bien es cierto que la polu copyright mica puede generar atención superíndice 3N, también copyright N puede dar más menos a la imagen pública de los involucrados y afectar negativamente a la serie. Además, los productores de la serie podrán enfrentarse a críticas y boicots por parte del público si se descubre que todo esto es una farsa. Por lo tanto, creo que es muy probable que los rumores de infidelidad sean reales y que Halil y Esla tu copyright N pasando por un momento difícil en su relación superíndice 3N. Pero como les he dicho a lo largo del vídeo,
todo esto son solo especulaciones y es necesario esperar a que haya una confirmación superíndice 3N oficial antes de sacar conclusiones definitivas. En definitiva, la supuesta infidelidad de Halil Ibrahim a Esla Turkoglu es un tema que ha generado mucha controversia y debate en los últimos días. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones y especulaciones, y la falta de información superíndice 3N oficial ha contribuido a alimentar a UNMU es el Apollo Copyright Mica. Como les he dicho a lo largo del vídeo, es importante ser prudentes y evitar difundir rumores o información superíndice 3N no confirmada. Debemos esperar a que haya una versión superíndice 3N oficial de los hechos y respetar la decisión superíndice 3N que tomen Halil y Esla al respecto. Mientras tanto, lo mejor que podemos hacer es seguir disfrutando de su talento y apoyando sus carreras profesionales. Y sobre todo, no olvidar que detrás de cada famoso hay una persona, con sentimientos y emociones. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Me gustaría saber su opinión superíndice 3N sobre el tema. ¿Qué copyright piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Halil fue infiel a Esla? ¿O creen que todo es un malentendido? Dejen sus comentarios aquí abajo y díganme lo que piensan. Me encanta leer sus opiniones y crear un debate sano y constructivo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido un rato. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si les gustó superíndice 3, denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares y lo muy importante suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y así sean los primeros en enterarse de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo turco. Los quiero mucho. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, mantengan la mente abierta y no crean todo lo que ven en internet. Hasta la superíndice 3 Sima.